Quiero leer una parte quizá no muy usada, pero nosotros la vamos a... Está en Corintios, 2 Corintios, si usted quiere leer 2 Corintios 4:4 para honra y gloria del Señor. Voy a leer del 4 al 6. Dice: por lo cual tenemos nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito Dios. Qué bonito pasaje. Yo lo estaba considerando, y el 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está diciendo que pues ellos, los predicadores de aquel entonces, se han sujetado a una vida apegada a la verdad del evangelio. Pero dice, parece ser que aún este mensaje del evangelio está encubierto, o sea, que no se ha entendido, que no se ha recibido, que esa verdad sigue oculta. Y luego dice, pues, para los que se pierden está encubierto. Es algo que tenemos que reaccionar, hermanos. Porque no solamente que se toca esa parte, que el que se pierde el evangelio está encubierto, pero pueden ser otras áreas de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Yo recuerdo que les decía, bueno, si nosotros conocemos la verdad, ¿por qué no actuamos de una manera más amplia? ¿Por qué no disfrutamos de una manera más intensa esa verdad? Algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no podemos avanzar en la metamorfosis espiritual? Eso es para mí. Yo creo que el pueblo de Israel deseaba llegar a las tierras de Canaán cuando transitaba por el desierto, pero no analizaba, no pensaba por qué seguía dando vueltas en el desierto. Si era el pueblo escogido, ¿por qué estaba atorado? ¿Por qué estaba como en un eje dando vueltas en ese desierto? ¿Por qué no avanzaban? ¿Por qué no podían llegar a la frontera? ¿Por qué no podían ellos poner su pie en las tierras prometidas? Bueno, entonces nosotros sí tenemos que analizar, porque también Pablo dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Yo comprendo que si nosotros entendemos la situación que hoy en día nos toca vivir, nos enfrentamos a ella, pues vamos a proceder sabiamente, vamos a tener una persistencia más eficaz. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las estrategias del enemigo, qué daño ha hecho en el corazón del ser humano, y cómo el ser humano necesita tener una alternativa de escape, y que es que le resplandezca el evangelio de Cristo. Porque dice Pablo, siendo ese Dios el que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones.
¿Eh? Bueno, entonces vamos a ver esto. Yo creo que sí tenemos mucha necesidad de tener claridad para luchar, para no desmayar, para usar los recursos eficaces que Dios nos pone a nuestro alcance. Dice, voy a comenzar de esta manera en ese desarrollo. El Evangelio, diciendo que es el Evangelio. El Evangelio nos muestra la gloriosa obra de Cristo en su plan de salvación, que fue para redención y reconciliación con Dios. Así lo resumo. El Evangelio, la predicación de Cristo, nos presentaba el glorioso hecho, la obra gloriosa que realizó en la cruz del Calvario, que nos da redención y comunión con Dios. ¿Se fijan? Amén. Pero es el mismo Cristo el que nos presenta la gloria del Padre, porque dice que Dios, la gloria de Dios, se hizo presente en la faz, el rostro de Jesucristo. Yo digo lo que la Biblia dice, no estoy distorsionando esta verdad o llevándola a mis conveniencias, no, eso es lo que la Biblia nos dice, y por eso lo describo así. Entonces, Dios resplandeció en nuestros corazones de manera que esa luz invisible de Dios se hace visible en el rostro de Jesús. Dios manifestó esto lo dice Pablo en 1 Corintios 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Dios se hizo presente. Dios se dio a conocer a los hombres con un cuerpo, con un rostro humano. Dios se manifestó en carne. Y eso dice Pablo a Timoteo, pero Jesús dijo palabras muy claras y sobre lo cual muchas corrientes están en discusión hoy en día, como estuvieron en discusión en aquel tiempo cuando Jesús las hablaba de sus labios. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Amén. Juan 10:30. Mire, hermano, yo quiero introducir estas cápsulas de mis formas de ver las cosas. Yo he escuchado mensajes de personas, pastores, no sé qué serán, que defienden una Trinidad. Yo no le encuentro en la Biblia, yo no tengo ese concepto de Trinidad, pero ellos dicen. Y nos dicen los de Jesús solo, de una forma despectiva, diciendo: ellos no quieren nada con el Padre, niegan al Padre, niegan al Espíritu, ellos solo creen en Jesús. Es que Jesús me presenta su verdad diciendo: yo y el Padre. No me digan somos dos, uno somos. Amén. Entonces, fíjese bien, porque ustedes dirán: oiga, es que pues usted es muy aferrado porque no le crea al teólogo popular. No, yo tengo que creer en Jesús, porque la luz del Evangelio no es un teólogo el que la vino a traer al mundo, es Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo quiero ir al Padre, entrar en comunión con el Padre y tener esa comunión en la salvación, tener salvación y entrar en comunión con el Padre eternamente, hermanos, el camino es Jesús. Amén. Lo que Él me provee es la verdad y lo que Él me ofrece es la vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y como la fe significa creer en Dios, en este caso de nosotros los creyentes es creer en Dios, entonces yo estoy creyendo a Jesús y las palabras que Él habló. Eso de que no queremos nada con el Padre es que el Padre y Jesús uno somos. Eso dice la Escritura.
Pero que si alguien quiere sacar unas matemáticas distintas, yo no me voy a meter en eso porque yo para matemáticas no sé nada, ¿verdad? Y luego alguien le dijo, ¿quién sabe? Uno de sus discípulos le preguntó, pues muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y son las citas bíblicas. Y entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo? Que algunos no lo han entendido así y no han visto la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Amén. De manera que lo invisible, yo creo que cantaron las hermanas y no estábamos de acuerdo, ¿no? Lo divino en lo humano cobró vida. Y el reino de los siglos, no el reino del siglo, el reino de los siglos se acercó. A ver, ¿se ha así ¿vale? El reino de los cielos, ¿verdad? El misterio de los siglos. ¿Tiene más que yo no sé cantar? Bueno, el misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarga. Gloria a Dios, amén. Voy a aprender el canto. Pero eso, el ignólogo está partiendo de lo que sucedió. Entonces, porque yo había leído lo que Pablo decía. Pablo está hablando de una situación que obstruye que esa luz verdadera que venía todo al mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, pero sucedió un fenómeno, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es un fenómeno, ¿por qué? Porque el que está padeciendo en una oscuridad y de pronto se hace la luz o viene la luz y la persona diga, no, yo estaba mejor con las tinieblas. Siempre digo, y lo voy a volver a decir, que nos llegó un caso real de una joven que fue secuestrada. Y esta joven fue retenida 6 meses con los secuestradores. Cuando tuvieron 6 meses secuestrada. A los 6 meses la encontró la policía, soldados, qué sé yo, y la rescataron. Pero la mujer, en vez de sentir agradecimiento, defendió a los que la habían secuestrado. No sé, hermanos, ahí que en vez de decir gracias, porque fui liberada, fui vuelta a la casa de mi padre, de mi madre, a la familia, defendió a los secuestrados. Bueno, algo pasa, y lo que Pablo está diciendo es un acontecimiento extraño, es un acontecimiento que por la lógica no es normal o correcto, como lo que estoy planteando. Porque si alguien te dañó tanto y te privó de tu libertad y de tu familia, de tus padres, y que rechazas esta liberación y defiendas a los verdugos, pues algo está pasando ahí. Y cuando el Evangelio de Jesús se presenta en las formas que nunca antes se había presentado, porque el plan de Dios fue como ascendiendo de manera gradual. A los antiguos se les presentaron de maneras muy esporádicas, podemos decir. Habló de muchas maneras a la humanidad. En diferentes casos habló de muchas maneras. Pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Amén. Nos ha hablado de la forma más tangente, más impactante. El Mesías prometido, el Dios invisible, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ese fenómeno es el que vamos a tratar de entender. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero vamos a ver, hermanos,
lo que el apóstol dice, el evangelio encubierto. El Dios de este siglo, a esas personas a las que nos hemos referido, el Dios de este siglo, que es el príncipe del mundo, que Jesús habló de él, es Juan el que dice en el 5, primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si ustedes se fijan, cuando Jesús comenzó su ministerio, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás le hizo una propuesta y dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esta palabra es clave: la gloria de ellos, el brillo, el esplendor de esa posición. ¿Cuál es la gloria de Dios manifestada en la naturaleza? Cuando veo los cielos y la luna y las estrellas, el esplendor de esas cosas, el brillo, la iluminación de esas cosas, entendemos que la mano poderosa de un Dios invisible está reflejando su poder, su majestuosidad a través de lo que era. Amén. Bendito el Señor. Entonces, en ese mundo natural hay una gloria que corresponde a la creación de los humanos, pues de las personas que somos de carne y hueso, con todo lo que implica. Pero, sin embargo, Jesús rechazó esa gloria, porque era la gloria de los hombres. Y dijo: gloria de hombres no recibo. Porque él conocía la gloria de Dios. Amén. La gloria de los hombres sucumbe o termina, se acaba con el tiempo, y la gloria de Dios permanece por los siglos de los siglos. Pero para que tengamos ya una idea, que el Dios de este siglo, el que se domina, se llama Satanás. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Ahora, ¿qué ha hecho Satanás? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra cegar, con C, significa quitar la vista, pérdida de vista, cegar la vista. Con S, pues es cosechar la milpa, ¿verdad? Pero con C es cegar. Entonces está escrito con C, y es el Dios de este siglo cegó. Pudiéramos hacernos una pregunta, hermanos, para ir amarrando. ¿Podrá Satanás evitar que la luz de Dios brille? Y si no puede evitar que la luz de Dios brille, ¿cómo entonces evita que les alumbre el evangelio? Vamos a hacer esta reflexión. ¿Usted cree que yo con mi mano, o usted con su mano, puede evitar que el sol irradie su luz? ¿Verdad que es imposible? Pero sí puedo evitar que los ojos, mis ojos, miren esa luz. Entonces fíjese muy bien, hermano, el defecto no está en Dios. El defecto está mucho más acá. Amén. El problema está mucho más acá. Esto que puso el príncipe de este siglo en los ojos o en el entendimiento de la persona. Ese es el problema, hermanos. Dios sigue en su esplendor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Pero yo debo de observar dónde está el problema, dónde radica el mal, quién lo hizo. Y pues, hermanos, yo creo que Cristo tiene poder. Entonces, cegar la vista, pero en el sentido de la ceguera espiritual es la incapacidad de comprender o percibir las verdades de ese Dios
invisible, del esplendor de su gloria y mensaje, es incapacidad, se produce una incapacidad de poderlas comprender, de poderlas razonar, transmitir a una acción de sabiduría, a un acto de sabiduría, o emplearlas sabiamente. Si yo entiendo lo que Dios me está proponiendo, lo que Dios me está revelando, entonces la libertad, el camino progresivo es que yo proceda conforme a esa verdad. Amén. Que yo administre mi vivir conforme o de acuerdo a esa regla. Porque alguien a lo mejor dice que Dios no nos ha llamado a esclavitud, Dios nos ha llamado a libertad, y quieren vestirse como les da gana, quieren ir a donde les dé la gana también, y quieren andar como un mundano. No se trata de ese libertinaje. Se trata de que la persona tenga libertad para el llamado que Dios le ha hecho. Amén. Que no esté atado, que no esté obstruido para cuando Dios lo ocupa, para cuando Dios lo quiere usar. Amén. O sea, es libre. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque tiene libertad. ¿Por qué no lo glorifica? Porque no tiene libertad. Amén. ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir la gente? Yo glorificando a Dios. No nos parece que eso es ilógico. Si Dios me da libertad, yo puedo hacer con lo mío lo que vea conveniente. Yo les he contado, pero lo voy a seguir contando, que alguien me dijo: oye, Felipe, ¿tú compraste aquí? Sí, yo compré aquí. ¿Con qué? Con mi dinero. Entonces, ¿y aquí piensas hacer templo? Sí, aquí voy a hacer templo. Pero no es correcto que tú le des a la iglesia lo que es tuyo y de tu familia, tu patrimonio. Bueno, pero yo con lo mío puedo hacer lo que me dé la gana. Amén. Si mi vida se le entrega a Cristo, pero no te subas a mi carro, pero no cuentes con mi dinero, no cuentes con mi tiempo. Yo te di mi vida, pero te la presto cuando esté por ahí desocupada. No, hermanos. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Me absorbió el llamado de Cristo, me dominó el llamado de Cristo. Dice el profeta: más fuerte has sido tú que yo, me venciste. Yo dije que no iba a hablar en tu nombre, pero siento un fuego. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y ahora en este tiempo tenemos un concepto distinto del que por qué no se habla, porque no tiene un cuaderno y no ha pasado por un proceso de entrenamiento. No, Señor, cuando ese fuego esté en el corazón de la persona, el fuego de la palabra, el fuego del Espíritu, la persona va a hablar. Amén. La persona se va a expresar. Porque es Dios el que lo está impulsando, es Dios el que va a pronunciar o a producir esa dinamita. Amén. Y no se va a parar. Por eso tenemos que tener una línea bien trazada. Yo digo que lo que nos ha sucedido a las iglesias en estos tiempos es que hemos perdido la línea divisoria, la línea que marca el límite de lo santo y lo profano. Ese es el mal, ese es el daño, porque eso perdió a Israel. Pronto comenzaron a tomar costumbres paganas y comenzaron a utilizar imágenes de las naciones que quedaron en las tierras conquistadas y a adorar a Dios a través de las imágenes. Si usted va allí en la historia de Micaías, dice que Micaías le había robado a la mamá 1100 ciclos de plata, algo así, y la madre maldijo. Entonces Micaías volvió viendo y le dijo: mira, el dinero o la plata que se te perdió y que tú maldijiste, yo la tengo, te la devuelvo. Ah, hijo mío, bendito de Jehová. Pero ciertamente he dedicado este dinero para Jehová. Y se apartó un poco e hizo una imagen de fundición, y hubo dioses en la casa de Micaía. Un israelita de cepa
un descendiente de Abraham, uno del que se le había hablado de la ley, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esa persona por su terquedad. Amén. Y ya no se veía la línea. Es que nosotros no estamos presentes en el tiempo que vivió Israel, pero el tiempo que vivió Israel no se veía la línea. Nosotros decimos, pero pues está bien clara la palabra que Jehová les hablaba, y Jehová el Dios poderoso que hizo maravillas, y esas imágenes que hablaban no habían hecho nada en favor de Israel, pero ellos adoraban a las imágenes, porque eso es lo que podía suceder. Bueno, hermanos, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento a través de sus ardides. Miren, bueno, vamos a seguir. Yo estoy diciendo cómo el hombre pues ha sido impactado, que ya su corazón no es capaz de saber qué se le debe dar a Dios o qué no se le debe dar a Dios. Si yo me declaro que soy de Cristo y mi vida le pertenece a Él, todo lo que tengo es tuyo, y de lo recibido de tu mano de eso te entrego. Gloria a Dios. Estaba hablando de que el hombre no puede con su mano tapar el sol. Es un ejemplo para que entendamos que como Satanás no trata de detener a Dios, trata de obrar en el ámbito del hombre, porque él conoce a Dios, sabe quién es Dios. Pero en el ámbito del ser humano, allí en ese terreno, es donde él hace sus artimañas de guerra. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que, pues a lo mejor, porque es de un animal, usted a lo mejor dice, pues no está bien que. Pero pues si la misma escritura pone ejemplos, como el agua, como los pájaros, son algo, la serpiente y todas esas cosas. Bueno, los que somos de rancho, los que hemos vivido en el rancho, creamos gallinas, ¿no? Aquí ustedes parece que como yo he vivido en el rancho, se cría gallinas. Y cuando andan sueltas, pues son muy broncas, se les puede decir. No se deja que se acerquen para tomarlas. Se aprovechan porque pues, hay huevitos orgánicos muy buenos, pero hermanos, también el caldito de gallina es bueno. Pero para agarrar una gallina se hace una trampa. Fíjese lo que le voy a decir, se hace una trampa. La trampa se hace con una hoja verde de esas ancho. Se hace un tipo embudo, así amplio, y se pone el alimento que la gallina busca, se pone dentro, sujeto dentro de ese embudito. La gallina llega y toma el alimento y ya no sabe para dónde caminar. De ahí le caen depredadores, le hacen carne. Pero usted dice, puede decir que tiene que ver, porque la gallina no desiste de lo que encontró, no abandona el grano de maíz que tomó con su pico. Se lo quiere llevar, se lo quiere comer, pero la hoja le quita la visión y se queda inmóvil, no suelta, porque no renuncia, y entonces ahí es donde queda presa. Pues para decirle que Satanás no cree que viene con una cadenota de esas purezas de ferretería. No, trabaja en los deseos de la persona, en las intenciones de la carne. Y como sabe que la persona es muy terca, que va a hacer un deseo suyo y no lo va a soltar, y es ahí donde se pierde el llamado del evangelio.
la luz de Dios. Pero lo vamos a desarrollar más, hermanos, esto. Solamente estos ejemplos como se pueden hacer esos engaños. Dice de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquí en esta parte, mis hermanos, ya nos vamos a concretar, a ver quiénes son los incrédulos. Y usted se va a quedar atónito cuando le diga que los incrédulos no son los ignorantes de la Biblia. No son los ignorantes de la Biblia, porque una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es creer lo que dice la Biblia. Entonces, pero vamos por parte, para que usted y yo sepamos las advertencias que nos hace la Escritura. Cuando dice que muchos se engañarán, hay un peligro latente, porque Jesús lo habló, y pues yo entiendo que no hay un cristiano que está caminando en guardia, que dice: mi Señor me advirtió que me van a engañar si me dejo, porque van a venir engañadores. Pero no hay frontera, no hay protección. Ahorita en la actualidad se puede cantar un canto satánico en las iglesias, se cantan los cantos satánicos en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay un ministerio según. Yo aquí creo que el ministerio de todos. Si vamos a cantarle a Dios, todos tenemos que cantarle. Pero hay unos que se dedican a esto, que no es un ministerio cristiano, es un ministerio levítico. Pero bueno, yo no lo voy a refutar. Pero se dedican a la música. Entonces, para que su música penetre, escogen los estilos, hasta del vestuario, hasta del atuendo que se pone, cómo llamar, pero se escogen los cantos. ¿Usted sabe que con el macicero no debieron pegar muchos? ¿Lo oyeron como bueno? ¿La música del macicero? No la canto porque yo no sé y no canto eso. Pero el macicero es una canción mundana y que se tocan las iglesias y se rascan hasta la nuca. No, porque pues eso es la cuestión. Hay que saber cuando le damos materia a los sentimientos de la carne y cuando le damos materia a los sentimientos del espíritu. No es la misma, hermanos. Cuando le damos, allá en la casa de una hermana que nos acompaña ahora, decíamos nosotros que hablamos un poquito sobre el vestuario. Entonces yo respondía y decía: es que el vestuario no tiene que ser el pastor el que lo imponga. Porque el vestuario el vestuario de la Biblia, el vestuario cristiano de un creyente tiene que nacer con la relación del Espíritu. Amén. Y que el Espíritu le haga entender que es lo decente, que es el decoro. Y también les decía que algunos modelos de vestir salían con un propósito específico de una mente que tuvo esa lucidez. ¿Lo podría decir aquí? Bueno, por ejemplo, la minifalda, que es una ropa muy corta. Y su origen es de una artista famosa, pero una carita muy fea de cara, pero muy bonita de cuerpo. Entonces ella inventó la minifalda para atraer sus miradas a su cuerpo, no a su cara. ¿Y cuántos creyentes a lo mejor se quedan tentados? ¿Cuántas personas replican ese modelo? ¿Y cuántos creyentes son tentados a que eso es bueno? Entonces, no, mi hermano, el Espíritu tiene que inducirnos a la decencia. Amén. Y la carne nos induce a provocar al mundo, a traer la gloria hacia nosotros para que nos den palmas, nos den de esos aplausos bonitos. Finalidad distinta. Y nosotros somos creyentes en Cristo, entonces nuestra finalidad es servirle a Jesucristo, no solamente con los labios, sino con todo lo que somos, con el cuerpo también. Amén. Y seguimos adelante.
vamos a ver unos 2 o 3, 4 o 8 clases de personas en los estratos sociales. Vamos a irnos a lo bajo, para ir ascendiendo hacia arriba. ¿Cuáles eran los incrédulos que, teniendo esa necesidad de salvación, no aceptaron a Cristo? ¿Saben quiénes? Los que vivían entregados a las pasiones de la carne. Usted puede, lo podemos ejemplificar. Oiga, en una familia hay una persona pobre, es una familia pobre, hay una persona muy borracha. Él vive para tomar. Él se entrega a ese agasajar de su carne con el vino. Otros se entregan la vida de él. Otros, pero quieren esa gloria pequeña y momentánea, quieren vivir para él. O sea, el motivo de su vida no hay una visión, un entendimiento que le diga, es que tú eres eterno. No, el Dios de este siglo le dijo, ¿sabes qué? Pues mañana morirás y te va a dar la oportunidad y ya de ahí para adelante no va a haber nada. Disfruta de tu carne. Disfrútalo en vida. Y la persona anda ciego tras de ese grano de maíz. ¿Me van a recordar por la cajita? Anda ciego tras de ese grano de maíz. No lo quieren soltar. Una persona dijo, pasó yo gracias, era una hermana de mucha presentación, y yo quería que pasó a dar gracias y empezó a decir, hermanos, pues yo antes de venir al Evangelio, yo tenía mucho dinero. Yo arrollaba dinero con mis pies. O sea, y ahora estaré pobre, pero estoy aquí. Pues diciendo, ay, da lástima, hijo mío. Se ve que tú quieres el dinero. No estás gozoso porque encontraste tu reconciliación con Dios. Te vienes a lamentar. No, hermanos, es que si nosotros dejamos hasta la vida por la causa de Cristo, hemos entregado poco de lo que, comparado con lo mucho que Cristo nos ha venido a dar. Amén. Mire, entonces, si usted va a Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 16, allá habla de mujeres directamente que vivieron los placeres, están muertos en pecado. Pero en Tito 3:3, ¿a quién se lo damos para que nos lo lea? Tito 3:13 y otra persona, Gálatas 5:19. Bueno, Gálatas 5:19 es son varias cosas que se van a mencionar, pero es bueno que las mencionemos para ver en qué tipo de trampa ha caído mucha gente y que no quiere salir de allí. No sabemos cuál es el beneficio, pero ahí está. Bueno, hermanos, entonces, Tito 3:3, la hermana Elodia, vamos a ampliar bien este día. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está diciendo Pablo, es que de allí nosotros también, pero esos que salimos de ahí es porque se nos cayeron los lentes oscuros, se nos cayó por el Evangelio de Cristo, pero el que está ahí no poquito. Y Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, en esta palabra podemos entender cuál es el plan de Dios. ¿Por qué Dios nos hace un llamado? Porque Él quiere guiarnos en las motivaciones de la vida. Él quiere guiarnos en las obras. Él quiere guiarnos en el sentir de nuestro corazón. Y dice que si somos guiados del Espíritu no estamos bajo la ley.
luego dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, ya del hombre natural, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos hablando que el Dios de este siglo secó, les quitó el entendimiento a los que no creen, para que la luz de Dios no brille en su razonamiento, en su comprensión, y puedan distinguir el bien y el mal, lo que están haciendo y qué consecuencias va a haber, y lo que se puede hacer en Cristo y las consecuencias de vida eterna, para que no comprendan eso. Bueno, vamos a seguir, pero ahora para que no me agarren así muy descuidado. Juan 7, 48. ¿Quién puede leer? Hermana Yaira. 48. Sí, pero ahorita que yo se lo diga. Lucas 13, 31 al 32, hermana Lluvia. Lucas 13, 31 al 32, hermana Lita. Mateo 19, 22 al 26, la bendición para ti. Y hermana Elodia. Bueno, mi hermana Clarisa que tenía una Biblia, no trajo. Bueno, tiene Romanos 9, 32. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Diana, si puedes, ¿tienes Biblia? ¿Tú? ¿No traes Biblia? ¿Tú? ¿Sí puedes? Con voz de trompeta. Romanos 9, 32 y Primera de Pedro, ¿me la dice? Búsquelo. Primera de Pedro 2, 8. Vamos a leer esos versículos porque lo que yo estoy diciendo, que los incrédulos de los estratos sociales bajos era una gente que estaba cegada de su entendimiento, porque los vicios, los placeres del mundo era el proyecto de vida. Así querían vivir. Y les voy a decir por qué, antes de que comencemos a ver. Jesús vino a su pueblo, a los judíos, y no solamente les predicaba la palabra, sino que sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, y no convencían. Pero una mujer de Samaria, que era entre judíos y samaritanos no se llevaban, por accidente, casualidad, entre comillas, ella vino a recoger agua al pozo de Samaria, y Jesús se encontró con ella y ya le dijo una buena enseñanza que no vamos a repetir ahorita, pero le dijo: si tú supieras que Él te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua, una fuente que salte para vida eterna, para que nunca más tengas sed. Entonces ella le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no venga tan lejos a sacarla. Ve, llama a tu marido y ven acá. No, Señor, no tengo. Pues no tienes eso dicho con verdad, porque has tenido 5, y el que hoy tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Le bastó esa palabra. Y dejó el cántaro para que vea cómo ella no le interesó. Se fue y les dijo: vengan, vean un hombre que me ha dicho toda la verdad, quizás sea este el Mesías. Y vinieron y lo invitaron a Samaria. Muchos creyeron por lo que la mujer dijo, pero muchos más creyeron por lo que Jesús les enseñó. Y dijeron: ahora estamos convencidos que este es el Mesías, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso que no necesitemos las personas que caigan, las estrellas, que haya sanidades de paralíticos para poder creer a una palabra de verdad,
a la voz de Dios. Si yo creo que el Evangelio es la voz de Dios, esa es la buena noticia de salvación, yo tengo que hacer la mía, sane o no sane. Vea milagros o no vea milagros, el más grande milagro es el que sane mi alma. Que haya una salvación para vida eterna. Ser llamado hijo de Dios, no veo un milagro en el cuerpo de la persona más significativo que es. Y eso es lo que el Evangelio nos presenta. Alabado el Señor. Y esta mujer samaritana, nomás porque le dijo, oye, estás teniendo tus 5 maridos y ahora pues ya no es legal el que tienes. Señor, tú sabes algo. Amén. Tú eres profeta. Y no se quedó con la noticia ni lo pensó, si voy a decirles, no van a decir que soy la tonta. Corrió y fue al pueblo y les dijo. Y muchos de los samaritanos creyeron a Jesús por ese hecho. Amén. Y su pueblo, que miraba milagros y maravillas. No eres, no te pareces. Bueno. Hermanos, otro, ya los extractos más altos son los gobernantes. Juan 7:48, ¿qué? ¿Nuestro hermano? Amén. Dice la palabra. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso se convirtió en un gobernante por la aplicación del Evangelio? No, porque la delicia del poder cegó los ojos de ellos. Usted aquí tiene una respuesta o respuesta. El por qué los políticos quieren el hueso. Pues que el poder. El poder es una gloria del hombre, a la cual el cristiano tiene que renunciar, porque no puede entrar la gloria del hombre con la gloria de Dios. Esa es la gloria de los hombres aquí en la tierra, y tiene que renunciar a esa gloria. Bendito el Salvador, y desear la gloria de Cristo. Sigamos adelante en Lucas 13:31 y 32. Dice la palabra. Aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zona: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Herodes era un gobernante, amaba a Jesús, ¿no? Dijo, vete. Y el Señor le dio esta respuesta: díganle a esa zorra, a aquella zorra. No me pregunten por qué le digo así, que Jesús le dijo eso. Hoy y mañana trabajo, y al tercer día consumo mío. Yo vengo a trabajar, no puedo parar, no voy a parar. Amén. Bueno, entonces los gobiernos no quisieron, porque la gloria de ese pedestal tan alto, estaban ellos viviendo esa gloria. No podían ver lo que Jesús planteaba, lo que Jesús era, no podían ver la luz de la salvación, porque ellos estaban poseídos por una gloria terrible. Pero vamos viendo los ricos, otro estrato de la sociedad de los hombres ricos. Mateo 19:22 al 26. Puse muy larga la palabra. Mateo 19, 22 al 26. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Fíjese muy bien. Este joven había acudido a Jesús para saber cómo podía obtener la vida eterna. Y cuando Jesús le habla de los mandamientos, él dice: bueno, señores, que eso lo he hecho. Pero Jesús le dijo: bueno, pues ahora falta practicarlo nomás. Sí, o sea, ya lo tienes conseguido, pero vamos a la práctica.
Tú amas a los pobres, es como decir eso, tú amas a los pobres. Entonces, pues dales lo que tienes y tú vas a tener una vida eterna. Vas a tener tesoros en el cielo. No pudo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era muy rico. Porque digo eso, porque la palabra de Jesús dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios o de los cielos. Más fácil cosa es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar. Y ellos, los discípulos, se espantaron en gran manera. O sea, se les cayó el rostro de asombro. ¿Y quién podrá ser salvo? Es que para los hombres es imposible, pero para Dios no. Amén. Y los ricos también se abstuvieron porque estaban cegados por la riqueza. El Dios de ellos era Mamón, que era el Dios de las riquezas. No se puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. O se deja a uno y se sigue al otro, pero se le hace más fácil dejar a Dios, desistir de seguir con Dios para entrar. ¿Sabes qué dice? Que los españoles, cuando vinieron a México y lo conquistaron, les decían a los nativos de aquí de México: es que nosotros tenemos una enfermedad y esa se cura con oro. Estaban enfermos. Pero nosotros debemos de no tener una enfermedad, una convicción que Cristo Jesús nos cura todos los males y nos solventa todas las necesidades y nos da vida. Por último, ya les dije que en los estratos sociales había una casta que se llamaba, es la casta del gobierno religioso, del aspecto religioso. Voy a tomar aquí un paréntesis para decirle que los 3 seises, la marca mundial que se instaurará en el nuevo orden del mundo, de gobierno pues, que en el mundo, es 3 seises, los 3 números del hombre. El hombre es su número 6. El de Dios es el 7, la perfección, los 7 espíritus, las 7 lámparas, los 7 candelabros y todo eso que se ve que están el que anda en medio de los 7, el que tiene los 7 espíritus de Dios es Cristo y todo, todo está así, ¿verdad? Bueno, pero el número 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el día 6. Entonces, los 3 seises son los 3 bloques mundiales, que es la religión, el dinero y el gobierno. Nomás para que se den cuenta. La religión tiene un control terrible, porque ese es un control más profundo, es donde se trabaja con la mente, lo del área de la creencia. Bueno, entonces los religiosos de aquellos tiempos estaban entronizados en la silla o en la cátedra ¿de quién? De Moisés. Quiere decir, con el mando de Moisés, con la ley de Moisés, hacían lo que hacían. Pero luego, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Ellos sabían la Biblia en toda su exponencia, todo lo que era la Biblia. Los judíos son mucho más estrictos en el estudio que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Ellos tienen formas muy precisas. Ellos educan a los niños, como dice los Deuteronomios, y hablarás y les dirás, y ellos forman a los niños, no pierden esa identidad, pero tropezaron en Cristo. ¿Por
Cristo no vino a cuadrarse a ellos, sino que vino y les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Qué duro, ¿verdad? Si ustedes son hipócritas, vamos leyendo ahí porque ¿a quién le di? ¿A nadie? ¿Usted? ¿Y tú también o no? Bueno, usted no. Ya, para cerrar, porque ya no va a ir el hermano. Romanos 9:13. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los religiosos, escribas, fariseos y doctores de la ley tropezaron con Cristo, porque tenían una venda puesta y no pudieron entender ese esplendor de salvación, esa profecía que estaba en los escritos que ellos dominaban, que ellos conocían muy bien. No podían aceptar que un hombre que había crecido en Nazaret, vean ustedes, decían en las reuniones, si de Nazaret ha salido algún profeta. Nada. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Quiero decirle que ese mismo nivel sigue la religiosidad, sigue esa elocuencia de conocer las Escrituras, pero sin aceptar lo que la misma Escritura dice. Voy a referirme a algo para dar precisión, para ser preciso, para que usted sepa lo que estoy diciendo. No porque yo tenga alguna adversidad con nadie, no. Los testigos, hay un movimiento que llama testigos. Lo menos que hacen es ser testigo de Cristo. Lo menos que hacen es ser testigo de Cristo. O sea, sí tener la marca, pero en sus hechos negarlo. En sus hechos no aceptan que Jesús sea Dios. Y pudiera ser que todo lo demás esté bien, porque Jesús le dijo al pueblo: hagan todo lo que ellos dicen, porque lo dicen bien, pero no lo hacen. Entonces, pudiera ser que todo lo que dicen sea ahí tomado de la Escritura, pero ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Tropiezan ahí, no aceptan que Jesús sea Dios. Hay muchas corrientes teológicas, y usted podrá comparar varias, hermanos, varias corrientes teológicas, que es no aceptar una declaración por Cristo, lo que hace diferente la corriente. Hablan muy bonito, dicen las cosas que parece que fueron al cielo, pero no aceptan eso de Dios. Entonces, el velo está puesto. Y usted y yo tenemos que entender y defender la autenticidad del Evangelio de Jesús. Nuestro recurso protector es cuando seamos apegados a lo que Jesús enseñó y nos mandó. Que si yo lo entiendo, hay cosas que son profundas y no las puedo entender, pero yo le puedo creer a Dios. Si hay teólogos debatiendo que cuando es la gran tribulación, antes o después del levantamiento de la iglesia, pues a mí no hay problema. O sea, yo no estoy preocupado por saberlo, porque si es antes, Cristo está conmigo, y si es después, Cristo está conmigo. O sea, ¿por qué voy a andar desgreñándome si me estoy quedando más por eso? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a hacer un debate de lo que no voy a salir bien librado si confío en Dios? Es como si me metiera a debatir con los de la evolución de la creación del hombre. Ustedes saben que hay una teoría, o ¿cómo se llama? Teoría de la evolución, y que no sé cuántos cientos de años, cuántos siglos han estado discutiendo, y los cristianos acá. ¿Y por qué se nos va a nosotros a quitar el sueño? Si yo le creo a la palabra que Dios creó al hombre,
y crió a la mujer, los formó. Para mí está resuelto que cómo lo hizo y qué quiso. No, a mí no me preguntes eso, pero yo creo que el Señor es el autor de la creación humana. Y si tú tienes en qué ocuparte, los ocupas de tus exploraciones, en tus teologías, pero yo le creo al Cristo de Nazaret, al Cristo de Galilea. Hermanos, entonces nosotros sabemos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Que Cristo, en Él está todo. En Él está completo. Porque la plenitud de Dios, eso dice la Biblia, pero yo lo afirmo. La plenitud de Dios habita en Él, en Jesús. Y en Él ustedes están completos. Yo no desecho Padre y Espíritu porque creo en eso, pero creo que es como dice la Escritura, no como dice una corriente. Por eso les hablo de corrientes, porque usted va a decir, la hermana le gusta mirar al teólogo fulano que predica muy bonito, a la hermana le gusta ver a otro que predica muy hermoso, al hermano otro que predica, y al otro Salas que predica, y al otro van a crear diferentes criterios, diferentes corrientes, diferentes opiniones. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Murió Cefas? ¿Murió por Apolo? ¿Quién te llamó a ti al redil de salvación? ¿Cristo? ¿Quién murió por ti? ¿Cristo? ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Cristo? Entonces, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué te pones en la hoja tú solito? Bendito el Señor. Bueno, hermanos, tratando de decir que la incredulidad, o sea, la ceguera espiritual no es no tener conocimientos, sino no aceptar lo que Dios dice por una razón personal. Así de que, fíjense cómo es muy fácil. Si yo no creo que Jesús es Dios, entonces interpreto que Jesús no es Dios. Y así en serio, porque yo me estoy blindando que mi defecto de no creerle está justificado, que cada quien, no, Señor, ¿es a Cristo dividido? No, Señor, Él vino a ser un solo credo. Esto más bien sería doctrinar. La doctrina de Cristo tiene que ser dicha o aplicada sin quitarle y sin ponerle. Dios les pague, Dios les bendiga.